Le doy la gloria y la honra al Señor por permitirme una vez más compartir su consejo, su palabra, su instrucción, su enseñanza, porque no es algo que yo llevé, es algo que ya está escrito y que la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso es lo hermoso. Hoy quiero compartirles, de acuerdo a Juan 6:35, en lo que está fundamentado este programa. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso, vuelvo a decir, si lo tenemos al Señor de nuestro lado, si creemos en Él, si le hemos recibido en nuestro corazón, si hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos aferrado a ese sacrificio en la cruz del Calvario, le aseguro que nada de lo que pertenezca en este mundo a usted le va a hacer falta ni le va a mover de aquel que la ama, que la protegió, que la guardó, que la tenía en su mente cuando estaba en la cruz del Calvario. Nosotros podemos atesorar y llenarnos de mucho conocimiento humano, psicológico, emocional, social, cultural. Podemos llenarnos de muchas cosas materiales, podemos ser las mejores personas. Pero si no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, le aseguro, pongo mi vida en juego y le aseguro que su vida está vacía. Usted puede estar llena de muchas cosas, usted puede desbordar de muchas cosas, pero si no tiene a Cristo, usted está vacía. En su soledad, en su cama, en su lugar donde solo usted y usted nada más están. Usted sabe que algo le falta. Usted sabe que no es riqueza, que no es belleza, que no es cosas ni personas. Puedes estar rodeada de muchas cosas y de muchas personas. Puedes tener en abundancia y dar en abundancia, pero por dentro te estás totalmente muriendo, secando. Es que Jesucristo el que llena todo, dice la palabra del Señor, que si lo perdiéramos todo y lo tenemos a Él, no hemos perdido nada. Pero si no lo tenemos a Él y lo tenemos todo, no tenemos absolutamente nada, estamos vacíos. Entonces sí te quiero dejar esto. Si lo tenemos a Él, nunca más tendremos ni hambre ni sed. Y esa hambre y sed, como lo he dicho en otros momentos, es lo que nos hace andar involucrándonos en relaciones, en cosas, en condiciones, desgastándonos en trabajos y a nivel inclusive hasta de iglesia. Podemos estar trabajando y sirviendo y sintiéndonos vacíos. ¿Por qué? Porque es en Jesucristo. Yo tengo que rendir mi vida, reconocer que he pecado contra el cielo y contra todo y que he hecho lo malo y que he querido hacer lo bueno. Sí, tal vez he tenido muy buenas intenciones, tal vez no he hecho tantas cosas malas como muchos que yo conozco, pero la palabra de Dios dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni tan siquiera un justo. Así que si no tenemos a Jesús como Señor y Salvador, te puedo asegurar que no estás siendo ni justo, ni tienes nada que te dé la aprobación de ser apartado, justificado para el Señor. ¿Qué nos hace santos? ¿Qué nos hace justos? ¿Qué nos hace apartados para el Señor? Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y caminar en obediencia y fe para Dios Padre. Bueno, un día estoy hablando con una de mis amigas hermosas, Angelita, por cierto, que la amo mucho y la bendigo con toda bendición. Me decía algo muy hermoso, y me decía: yo qué hermoso cómo el Señor nos habla de diferentes maneras. Le digo: claro que sí, nos habla de las maneras en que menos creemos que nos puede hablar o que le podemos recibir, ¿verdad? En Job 33:14, claramente Job nos habla sobre esta forma en que Dios nos habla. Dice que nos habla a través de sueños, nos habla a través de situaciones, ¿verdad? Y quería hoy decirle, ¿verdad? Dios nos habla a través de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos habla, que dice que a través de ella se nos revela. Ahora, lamentablemente, puede ser que yo no lea la palabra de Dios y lógicamente no conozca la voz de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, te lo explico así. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no escudriño la palabra de Dios, si yo no estudio la palabra de Dios, cualquier susodicho de allá afuera puede venir a decirme algo que Dios dice que le dijo que me dijera a mí.
Y entonces yo digo, ay, de veras, qué tremendo, eso te dijo Dios. Y yo me voy, como quien dice, en patines y en bajada. ¿Por qué? Porque no tengo con qué comparar que eso que ella me está diciendo o eso que él me está diciendo no viene de Dios, porque contradice las Escrituras. ¿Ves lo importante de conocer la palabra de Dios? Inclusive te lo menciono de esta manera. Hay gente que manda memes, hay cosas que manda muy bonitas, ¿verdad? Que la mayoría de gente lo manda ahí casi que como en cadena, puro WhatsApp, ¿verdad? A veces tienes que darte la oportunidad antes de enviarlo, ver si ese versículo existe. Y te puedo asegurar, porque yo lo he hecho, que me voy a la Biblia a buscar ese versículo y ese versículo no existe. No sé de dónde lo sacaron, pero de Dios no es. Entonces ahí vos ves que en la Biblia te dice, no está en la interpretación que esta persona lo sacó. Hay que tener mucho cuidado con decir esto es de Dios o no es de Dios, porque muchas veces estamos en un mundo que a la palabra de Dios nos advertía, que dice que en estos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque se tratará de corromper la palabra de Dios. Y cuando se corrompe la palabra de Dios, ya no es la palabra de Dios, ya es lo que ellos quieren decir, pero no lo que ya está escrito. Pero cuando usted y yo hemos escudriñado las Escrituras, te puedo asegurar que si alguien viene, ejemplo, te lo digo modestamente, en algo que alguien viene y me dice algo, yo voy a conocer que esa persona me está diciendo algo que va contra el carácter de Dios, contra la voluntad de Dios. Y ese versículo, aunque suene muy bonito, o ese consejo, aunque suene muy bonito, voy a tener que decirle como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque eso no viene de Dios. Hay momentos que hay amigos nuestros, amistades nuestras, que con muy buenas intenciones vienen y nos quieren hablar en el nombre de Dios. Y hay que discernir esa voz, porque nosotros las ovejas conocemos la voz del pastor, y el pastor nos llama por nuestro nombre. Así que escudriñe las Escrituras, no deje que se la cuenten, escudriñela, léala, empiece en Juan, empiece a conocer en Juan quién es Jesús, cómo se presenta, cómo se muestra, empiece a leer las Escrituras y pídale al Espíritu Santo. Si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón, le ha rendido su vida al Señor, usted le dice: Señor, quiero leer tu Escritura, quiero conocerte cada vez más, háblame a través de ella, y Él se la va a ir presentando a través de las Escrituras. Pero usted no puede pretender conocer a Dios si usted no tiene esa intimidad con Dios. Si usted, sus conversaciones no es de Dios, si su vida no está en relación con Dios, difícilmente usted va a poder discernir la voz de Dios. Y cualquier cosa le voy a decir con todo respeto, mi amada o mi estimado caballero, cualquier cosa para usted va a ser bueno, porque usted lo va a sacar desde su propia conclusión de moral, pero no espiritual bíblica, ¿ok? Dice que también Dios nos habla a través de personas. Nos habla a través de personas. Ahora, ¿cuándo yo puedo saber que estas personas traen un buen consejo y traen una buena instrucción, una buena enseñanza? Cuando yo conozco la Biblia, cuando yo he aprendido, leído la Biblia y sé que el consejo que me está trayendo esta persona no contradice lo que es la Biblia, sino al contrario, me está motivando a escudriñar la Escritura, me está motivando a orar, me está motivando a que identifique ese pecado y que me aparte de él. Es una persona que me está diciendo: oye, ¿sabes que yo, Heber, te veo con un carácter bastante feo, te está dominando, ¿cómo se llama? Ese enojo, te está dominando esto, deberías de cambiar, deberías de someterle al Señor esta conducta? O te veo, qué sé yo, a otra persona que le diga: mira, te estoy viendo que estás haciendo esto y lo otro y me parece que eso no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Te va a corregir con amor, pero en la palabra. No te va a decir: bueno, tranquilo, tampoco no le haces mal a nadie, mientras vos cerres tu puerta y te emborraches y ahí caigas hasta otro día, nadie se da cuenta y a nadie lastimas. Bueno, tranquilos, tus palabrotas, tu vulgaridad, tu forma violenta de hablar, mientras no le grites a nadie, a tu jefe o a gente así, vos puedes hacer un desastre en tu casa, que mientras cerres la puerta y no lastimes a nadie afuera y nadie se dé cuenta. No. Eso no vendría de parte de Dios. No, tranquilo, mientras nadie se dé cuenta, no lastimes a tu esposa, que se dé cuenta que tenés una querida, o no lastimes a tu esposo y se dé cuenta que tenés ahí un amante.
eso no pasa nada, no, todo el mundo tiene derecho, vos también tenés tu derecho, tal vez vos no tenés una relación tan buena con tu esposa o tu esposo y pues tenés esa necesidad, pero mientras no dejes a tu esposa, no dejes a tus hijos sin la comida, no pasa nada. Discúlpeme, pero no, eso no viene de Dios. Eso es una persona que te está dando contrario a la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, una persona que nos habla de parte de Dios es una forma que Dios nos está hablando a través de él. Dios nos habla dentro de nosotros. ¿A qué me refiero con que nos habla dentro de nosotros? Cuando estamos orando, cuando estamos escudriñando las escrituras, cuando estamos con un grupo que está en la misma relación con nuestro Dios y Señor, y Dios llega y te da un pensamiento y te dice, yo quiero esto de ti, buscadme, que empiece a hacer esto, y nos empieza a dar instrucciones. De esta manera es como tienen que empezar a orar por tal persona. Y te corrige, te dice, ¿estás enojada con fulano y tal? Sí. Ok, quiero que sepas que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, gobernadores y principados te manda. Entonces te da, te ubica que no estés peleada con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con nadie o con un hijo, sino que te dice, tienes que empezar a guerrear espiritualmente. Claro, con límites y todo esto, lo entiendo, soy la primera en decirlo, pero ya no con la amargura de contraria a la otra persona. También nos habla a través de las circunstancias. Un día estos me decía una persona, Dios me habló estando entre la vida y la muerte, con el COVID, a punto de ser entubado. ¡Wow! Y me decía, ¿sabes? Le daba gloria a Dios por ese COVID en ese momento en mi vida, porque agarró mi orgullo, mi arrogancia, mi prepotencia, mi insensatez y mi necedad y la doblegó y la trató ahí. Fue un trato con Dios, un trato que Dios tuvo conmigo en esa agonía. Y Dios tuvo misericordia y compasión de mí. Y me decía, Dios es bueno y misericordioso, porque tenía años de ser una persona que llevaba toda clase de ¿cómo se llama esto?, de dudas hacia las personas. Empezaba a hablar de sus insensateces y necesidades, de sus teorías de Dios, de sus arrogancias, y Dios lo hizo que lo conociera tal cual era. Y entonces ahí es donde usted tiene que entender que a unas circunstancias, una escasez, una economía, una enfermedad, un duelo, una cosa terrible puede llevarte a que escuche la voz de Dios. Dios tiene siempre, desde el principio de la historia, Dios nos muestra cómo Dios hablaba con Adán. Tenía una comunicación muy hermosa, él tenía una cita con Adán todos los días y con Eva. Luego le habló a Noé, le dio las instrucciones para hacer el arca. Luego le habló a Moisés a través de la zarza. Luego le habló a Abraham referente a la descendencia que iba a tener por Isaac. Luego le habló a Pablo a través, cuando iba camino a Damasco, que cayó Saulo o sea, él lo hizo caer del caballo, y cuando este hombre se levantó reconociendo, Señor, ¿qué quieres? Señor, reconociendo a Dios. Dios habla a través, te voy a decir una cosa, mi amada y mi estimado caballero. Si Dios tiene que hablarte, inclusive a hacer que un burro hable por él, o sea, que ese burro te traiga un mensaje de parte de Dios. Dios no se va a limitar. Si Dios tiene que detenerte en tu pecado y tú eres un hijo de Dios, pero andas en desobediencia y en necedad, Él va a hacer que una piedra te hable, que un impío que no conoce nada de Dios te hable, te exhorte en ese burdel o en esa cantina o donde estés y te diga, usted no pertenece a este lugar. Te toparás hasta un animal, porque vemos la palabra de Dios donde dice que un animal, un burro le habló a Balaam y le hizo la corrección, le hizo ver lo que estaba pasando. ¿Qué necesitas escuchar en tu vida? O sea, ¿de qué forma quieres que Dios te hable? Hoy mismo Dios te está hablando. Corrige tu manera de pensar, tu manera de actuar. Si eres un hijo de Dios y andas en rebeldía, no dejes que las cosas lleguen hasta un lugar donde tenga que doblegarte Dios de una manera bastante fuerte, sino que rinde tu corazón al Señor y Él está dispuesto a levantar en ti nuevamente esa persona que Dios quiere formar para la gloria de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cumpla su propósito en ti. Bendiciones del Señor.